¿Seguís esperando hasta el lunes para tener una respuesta para el presidente o ya aceleraste tu respuesta? No, estoy, Enrique, esperando. Ayer el presidente me convocó y tenía pendiente una rendición de un estudio que me había pedido para calibrar un poco la posibilidad de un banco de previsión social para compartir con los jubilados un desdoblamiento de la dirección de inversiones. Y cuando terminé de explicarle todo eso, me hizo la propuesta. Enrique concretamente me preguntó si estaría dispuesto a asumir la intervención de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Le pregunté por qué pensó en mi persona y me dijo, bueno, tú tenés toda la experiencia en las liquidaciones que estuviste, fuiste interventor varias veces en el sector privado, tenés toda esta experiencia profesional del ejercicio de la auditoría y de toda tu trayectoria, y por eso. Entonces me sorprendió realmente, Enrique. Y yo creo que iba a ser irresponsable dar una respuesta en ese momento, porque mi forma de ser hace de que yo siempre trate de pensar, hay que planificar, una auditoría se planifica, se establecen horas hombre, alcance del trabajo, y uno tiene que ser serio y responsable en todo. Entonces le pedí al presidente, por favor, hasta el lunes por lo menos, para que yo pueda interiorizarme también de cuáles son o han sido las causales o la fundamentación del pedido de intervención en primer lugar. Entiendo que hay todo un informe de la Contraloría. Y también está la Ley 317 que rige y da las pautas de cuáles son las facultades que tiene el interventor, cuáles son sus atribuciones, cuáles son los plazos y las formalidades de todo el proceso, y sobre todo cuáles son las responsabilidades y remisiones de informes que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, a eso me estoy abocando entre anoche y hoy. Tuve que acopiar ya todas las posibles informaciones que estoy recogiendo, y en lo que me resta de la semana, mañana, viernes y el fin de semana, espero tener un panorama bastante más completo, como para ver también qué nivel de apoyo voy a necesitar, porque es un trabajo que requiere de mucha gente. Estuve mirando la estructura orgánica de la municipalidad, es muy grande. Entonces ahí, Enrique, vos sabés que eso no puede parar, ahí no se puede resentir el servicio de la gente, de todo lo que implica la recolección de desechos. O sea, hay toda una gestión que hay que desdoblar. Por una parte, el mantener activa la actividad normal del municipio, y por otro lado, encarar el trabajo meramente recomendado en el estricto cumplimiento de esta disposición, ¿verdad? A ver, Carlos, dos cositas que te voy a pedir que seas un poco más, que nos detalles un poco más la cuestión. O sea, te lo pregunto desde la ignorancia más completa, así que por favor teneme un poco de paciencia y trata de ser bien didáctico. O sea, ¿qué es lo que tiene que mirar un interventor? O sea, yo creo que de repente puede haber una suerte de confusión con que el interventor también debe fungir de intendente, hasta donde yo entiendo, por el tiempo que dura la intervención, ¿verdad? Pero, digamos, vas a tener una tarea ejecutiva, digamos, ¿verdad?, para desarrollar el funcionamiento de la ciudad, pero también de auditoría. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Qué concretamente? Es lo que estaba explicando y lo que tenés muy bien claro, Enrique. Ahí el pedido de la intervención se basa en una serie de informes de supuestas irregularidades, que lo que estoy leyendo de la Ley 317, que regula la intervención y le establece las causales primero, el procedimiento legal y cuáles son sobre todo las funciones y atribuciones del interventor. Nosotros tendríamos que, o sea, yo tendría que mirar esas observaciones emanadas de la Contraloría y evaluar si las documentaciones que se soliciten para verificar de que eso ha sido realmente como la Contraloría dispuso o determinó. Además de eso, lo que se pudiera también relevar, o algunas cuestiones que puedan surgir en el desarrollo del examen realizado o a realizar. Entonces uno tiene que desdoblar las funciones. Como bien dijiste, por una parte está la gestión administrativa,
y por otra parte el desarrollo de un procedimiento riguroso y estricto, un escrutinio que hay que hacer desde... Es como una liquidación, en eso son muy similares, ¿verdad? Hay que hacer un corte administrativo, hay que evaluar el balance general de la institución, haciendo una descripción taxativa de todas las composiciones de las cuentas activas, pasivas, lo que hay en el patrimonio, y obviamente hacer un análisis de la evolución del flujo de efectivo del periodo que corresponda examinar, ¿verdad? Carlos, ahora, me estaba explicando, te voy a contar la fuente porque fue, o sea, en este programa, ¿verdad? Estaba explicando el presidente de la Junta de Ciudad del Este, te lo menciono como referencia simplemente, que en principio, ¿verdad?, todo el equipo ejecutivo de una municipalidad intervenida se mantiene, en principio. Ahora, la pregunta que yo me hago es si Carlos Pereira acepta la intervención. ¿Vas a trabajar con el gabinete en Nenecho o vos vas a llevar tu propia gente y le vas a pedir a esas personas que, no sé, que den un paso al costado, que no sé qué onda? ¿Cómo harías vos eso? No, yo, Enrique, tengo que tener un equipo que yo conozca su capacidad. Yo inclusive mi equipo de auditoría particular de mi propia consultora estoy pensando, porque imagínate vos, Enrique, aterrizar en un lugar con una característica difícil, con un tamaño bastante considerable y con todas las obligaciones que emanan del mismo, atender la gestión administrativa, trabajar con gente extraña no es lo más prudente y recomendable, ¿verdad? Yo por eso es que pedí este espacio, pues yo tengo que hacer un análisis de los perfiles que uno va a necesitar, un junior, cuántos senior, las diferentes características de los que van a relevar la información y de lo que van a ir completando, porque esto es hacer un rompecabezas, ¿verdad? En el activo hay cuentas y hay partidas que ameritan una profunda revisión, hay procedimientos que hay que hacer, hay circularizaciones que hay que emitir, o sea, hay que hacer toda una conciliación de varias cuentas que componen no solamente el contenido del alcance del informe de la Contraloría en sí, sino también de todo el alcance del trabajo que de hecho se tiene que hacer, porque el activo tiene sus composiciones y más allá de las características que se puedan deslizar del informe ya realizado por la Contraloría, entiendo también de que hay una serie de carpetas que se arrimaron al Ministerio Público. Ya pude ver yo recién unas notas que el Ministerio Público solicitó a la Contraloría la revisión, cosa que no ha podido ser respondida porque ahí ya se hizo el informe al Ministerio del Interior solicitando la intervención. Entonces a mí también me va a tener que, yo también tendría que ir a ver qué hay de contenido en esas 100 carpetas que están en el Ministerio Público, porque entiendo que acá se habló de que faltarían documentaciones y uno tiene que chequear el inventario de qué está compuesta la documentación que forma parte de ese paquete, ¿verdad? O sea, es un trabajo muy extenso, muy complejo, de mucho alcance y que tiene varias aristas. Entonces yo tengo que tener un equipo de mi extrema confianza, sobre todo en la capacidad profesional que a mí me dé la tranquilidad de que en el poco tiempo que voy a tener o que puede tener el interventor pueda desarrollarse dentro de un marco de competitividad y de ejercicio sin limitaciones como para poder hacer un trabajo completo, ¿verdad? La última sobre este tema, porque hay un hecho curioso. Efectivamente, el gabinete del intendente o del presidente, el gabinete ministerial, digamos, está integrado, desde el punto de vista lógico por lo menos, 100% por personal de confianza. Y por tanto, lo que yo estoy escuchando, que me estás contando, mi querido Carlos, implica que todo el gabinete de Nenecho, pues señores, ordenen sus papeles y vayan a sus casas, porque no hay lugar para ustedes de momento. O sea, si vuelven en hecho sí, pero ahora mismo no. Y no tienen por qué quedarse en la municipalidad a cobrar dinero. O sea, que no hay lo dinero, pero ustedes son cargo de confianza y por tanto se va el que les confió, se van ustedes también, ¿verdad? ¿O cómo lo verías vos? Yo creo que hay una disposición, Enrique, en donde de hecho que la intervención, según pude leer, le desplaza. Es como que en la figura análoga de la liquidación, me acuerdo cuando yo ejercí la liquidación del Banco Alemán, el liquidador nombrado desplazaba al gerente general y al directorio, ¿verdad?
haciendo una analogía, acá también se da eso, quedan apartados del cargo hasta tanto dure el proceso o los días de intervención. Entonces, yo particularmente estaría muy cómodo trabajando con gente de mi confianza, que yo voy a tener a mi disposición para poder, gente que conozca mi trabajo y que conozca el trabajo, porque esto es como entrar a una cirugía, Enrique, donde vos tenés tu equipo médico y cada uno ya sabe, el anestesista, el clínico, el cirujano, el neurólogo, todos saben lo que deben hacer a la hora de que entren a ejercer su especialidad para que la operación sea exitosa, ¿verdad? Acá la misma cosa, ¿verdad? Yo ya tengo plasmado un plan de trabajo, eso se va adaptando de acuerdo a la característica y a la estructura orgánica, de acuerdo a qué tan grande es la organización, entonces va a ir teniendo más cantidad de gente de acuerdo a la cantidad de direcciones o de gerencias que hay que abordar, porque hay que hacer un abordaje integral para poder recopilar toda la información y ir armando cada uno de los puntos observados por el informe de la Contraloría, como para poder ir constatando esos hechos y esas acciones. ¿Esta ley 317 te limita al informe de la Contraloría o si vos encontrás más cosas, agregas más cosas? Eso, Enrique, justamente estoy leyendo porque en principio es solamente para los puntos de observación, pero vos sabes muy bien, Enrique, que muchas veces en el abordaje y en el alcance de un punto de observación o ya denunciado o ya observado, muchas veces eso es parcialmente, ¿verdad? Entonces uno está obligado a ampliar la muestra o a completar el examen en ese caso. Y nosotros, por ejemplo, si eso hubiera sido informes parciales o se tomó algún monto de diferencia, como pude ver en algunos puntos, eso no obsta de que puedan surgir otros hallazgos, ¿verdad? O sea, no obsta. O sea, si hay otras cosas que salen, sí, se meten. Claro, en auditoría, Enrique, no se puede obviar eso, ¿verdad? Por eso uno simplemente se expresa, si no puede acceder, es una limitante que tiene el auditor. Entonces, eso no pude hacer el inventario porque no me dejaron, o no pude hacer la conciliación porque no me entregaron la chequera. Entonces, yo relato el por qué no pude hacer. Pero si yo tengo procedimientos alternativos, a lo mejor no pude hacer el inventario, pero sí pude reconstruir un saldo de 2 días antes y le sumé todos los cheques pagados más todos los depósitos realizados, eso se llama procedimiento alternativo, que me permite a mí llegar al mismo saldo, que es lo que se pretende acá, como para tener un cotejo que pueda constatar de que existen correspondencias entre un saldo contable y un saldo, diríamos, de existencia. Ahora tengo que llevarte, Carlos, al campo estrictamente político. Y sí hay que hacer esto porque yo estoy seguro que vos también, en las consideraciones que estás evaluando, vas a medir, digamos, el eventual impacto político que puede tener esto sobre vos y sobre la municipalidad y sobre el presidente de la República. Porque acá ya se está diciendo, y yo estoy seguro que vos ya habrás escuchado a algunos referentes de la oposición señalar que la intención de la intervención es blanquear a Nenecho. Y esto que te voy a decir, mi querido Carlos, yo estoy seguro que vos lo tenés también, digamos, internalizado, pero lo menciono porque quiero que pongas en el input de tu respuesta el punto que te voy a señalar. Y la oposición señala, y estoy seguro que vos también habrás leído, que la acusación tiene credibilidad porque vos tuviste una actuación que la oposición critica en el caso Messer, en el Banco Nacional de Fomento. Y en consecuencia, la ecuación que la oposición está planteando es, claro, le nombran a Carlos Pereira para que Nenecho dentro de 90 días entre de vuelta con gloria, digamos, a la municipalidad, diciendo que todo estaba bien. ¿Estás consciente de que la situación está en ese marco político o no te calienta? ¿Cómo es el tema?
Eh, sí, Enrique, hoy ya pude sentir como siempre, esa es la única, diría yo, eh, el único punto que siempre se toca, pero ahí yo quiero decir lo siguiente, ¿verdad? Si bien todo el mundo habla del caso Messer, poco se habla o nadie habla de que yo fui justamente el que hizo la denuncia. Entonces, desde el momento que yo inicié el reporte en ese entonces y he cumplido y se ha cumplido por encima de lo que los procedimientos de diligencia de vida abreviada y ampliada exigían de las resoluciones emanadas de la Superintendencia de Banco y de la CEPRELAT. La prueba más fehaciente de que eso nunca estuvo en ningún tipo de duda ha sido de que la corresponsalía del BNF nunca ha sido ni siquiera cuestionada por nadie. Estamos hablando de un banco norteamericano, ¿verdad? Cuando que las corresponsalías para otras entidades bancarias del sector privado sí se limitaban o directamente se retiraban. En ningún momento el Banco de Fomento ha dejado de cumplir y hasta tal punto llegó que cuando yo salí, y esto tiene una connotación meramente política que todo el mundo sabe, ¿verdad? En ese entonces estaba en juego el presidente del partido, que era el anterior presidente de la República. Yo fui presidente del banco en ese periodo 2013-2018, habiendo entrado con Federico Franco. Y lo que la gente no habla y no dice es todo lo que el Banco de Fomento ha hecho con absoluta suficiencia y con cumplimiento irrestricto de no solamente las disposiciones locales, sino las disposiciones internacionales sobre ese tema. Yo tengo, Enrique, una especialización antilavado en Estados Unidos. Tengo 5 recertificaciones cada 3 años que nosotros tenemos que rendir un riguroso escrutinio para mantener nuestra licencia de experto antilavado. Y nadie a nosotros nos va a regalar absolutamente nada en ese campo. Y la prueba más fehaciente es la que se obtuvo el año pasado cuando la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de 3 votos, ha dejado sin efecto la pretensión que salió del Banco Central en ese entonces de querer multarle por una falta administrativa que nunca existió al BNF y que eso se ha recurrido y la justicia ha dispuesto. Eso no es Carlos Pereira, ¿verdad? Yo he cumplido y he hecho cumplir todas las disposiciones y las exigencias que tenía como banco. Es más, he jerarquizado la unidad de cumplimiento donde tenía apenas la categoría de jefe de departamento, alzándole en la estructura orgánica al nivel gerencial, ¿verdad? Yo le pregunto siempre a la gente que cuestiona eso, primero, ¿qué formación tiene para opinar de algo tan complicado y tan complejo sin saber ni siquiera las complejidades y el nivel de lo que está diciendo? El tema de cumplimiento es una cuestión de medios, no es de resultados. Es como que vos te vacunes contra la gripe y después igual te terminás engripando. O sea, ahí lo que se hace es qué hiciste para prevenir y se ha hecho mucho más de lo que se exige. Entonces, el que es sospechoso actúa como un cliente normal. Nadie va a entrar, Enrique, disfrazado al banco. La conducta delictual se establece por tipologías que está dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional y están dentro de las categorías de casos y de ejemplos que van pasando en las distintas zonas geográficas donde ocurren los riesgos de ese nivel. Y ya los límites establecidos, los límites operacionales establecidos, los niveles de requisitos y de exigencias que se van poniendo dentro de cada institución hacen de que esa entidad sea más o menos vulnerable. El banco ha cumplido no solamente con los procedimientos establecidos, sino que ha incorporado tecnología. Además, ese cliente era cliente ya del banco mucho antes de que yo haya sido presidente y justamente como conociendo las tipologías de riesgo de frontera, yo mismo había pedido del Brasil todos los antecedentes que existían en ese momento sobre esa persona o sobre ese grupo de personas. Y nunca hemos recibido absolutamente ningún informe que decía que tenía algo pendiente. Aún así, nosotros siempre le teníamos como una empresa o como una persona de alto riesgo con exigencias y requisitos y requerimientos y seguimiento y monitoreo permanente. Tanto es así de que eso nos ha permitido actuar en tiempo y forma haciendo el reporte de la operación sospechosa como corresponde y conforme establece o establecía la disposición legal vigente. Eso a nosotros, y por eso yo estoy hablando hoy contigo, porque si no yo ya hubiera sido procesado seguramente
y yo lo único que hice fue cumplir y hacer cumplir la ley, y yo personalmente me encargaba de ese tipo de seguimiento, porque en estas cuestiones no se delega la responsabilidad, porque vos sabés muy bien que el que ejerce la presidencia es la que tiene que empezar a explicar cosas que ni siquiera hizo, y esa responsabilidad no se delega. Así que yo particularmente me siento muy tranquilo y celebro cada vez que esa cuestión recuerde a la gente, porque me permite explicar una vez más. A mí no me cuesta absolutamente nada, y para mí eso es un capítulo más que cerrado. Claro, una última sobre este tema, Carlos, porque sinceramente voy a tratar de explicarte después cómo creo que van a ocurrir las cosas. La perspectiva, puedo estar equivocado. Lo que pasa es que si vos recordás la investigación que se hizo en el Congreso sobre este tema, la cuestión subyacente, digamos, es que se le otorgaron facilidades de operaciones al señor Messer que otra gente no tenía. No recuerdo muy bien, te aviso que estoy hablando de memoria, pero yo tengo entendido que fue una habilitación con firma harto dudosa, y que con un papel realizado en esas condiciones se autorizaron operaciones que no eran normales, ¿verdad? Ese es el punto que creo que que se está trayendo de vuelta a colación. Independientemente. Sí, te escucho. Sí, perdón que te ataje, que te interrumpa, pero no es tan así. Yo creo que la primera parte que dijiste, sí, entiendo de que en esa convocatoria que nos había hecho el senador Querey en el Congreso, se le llamó al presidente del Banco Central, a mí, a los oficiales de cumplimiento, a mucha gente de CEPRELA, etcétera. Todos hemos participado, y muchas cosas de las cuestiones y de las preguntas que se nos habían hecho yo tuve que ampliar para poder poner en el contexto real, ¿verdad? Porque, como bien dije y vuelvo a enfatizar, esa cuenta fue habilitada antes de que yo haya entrado al banco. Si esa cuenta fue habilitada con una fotocopia de cédula, que es lo que se cuestionó, hoy con la tecnología, Enrique, ni siquiera se usa más fotocopia de nada. Vos entras en tu teléfono y te inscribís. Y el cliente es normal hasta que deja de ser normal cuando incurre en una tipología que se aleja del perfil de riesgo o del límite de operación que le ha sido asignado. Si Enrique Vargas Peña tiene un límite para operar hasta $100.000 y hoy vendiste tu terreno o vendiste un inmueble en 250.000, eso hizo de que en tu cuenta esté hoy en una alerta, enseguida le va a saltar al banco en que superó el 100.000, que es el umbral que te habilitaron. El banco te va a llamar, te va a preguntar qué pasó acá, y vos le vas a decir, esto es porque vendí una propiedad, le mostrás el contrato, le mostrás la escritura y terminó la explicación. Cuando hay renuencia del cliente de rendir cuentas al banco por lo que pudo haber hecho para que salga de ese umbral de límite inicialmente aprobado, ahí es donde el banco mira y evalúa y dice, ¿por qué hay renuencia? ¿Qué pasó acá? Y entonces ahí toma la decisión o no de reportar. Si no reporta, el banco está en un estado de omisión. Eso sí es grave. Pero en nuestro caso, apenas se dio un atisbo ni siquiera era monto del problema, era un concepto, una entidad que tenía una actividad ganadera que de repente empezó a interactuar comprando bonos y títulos de valores de la bolsa. Para nosotros era inusual y se hizo el reporte. Entonces nosotros iniciamos el reporte, nosotros iniciamos la denuncia, nosotros hicimos el acompañamiento y en la convocatoria al Ministerio Público pedimos que se intervenga todo, nos pusimos a disposición, como es la obligación de una entidad bancaria cuando reporta, porque lo que se reporta es la operación, por eso se llama ROS, reporte de operación sospechosa, no se reporta a ninguna persona en particular, y el Ministerio Público es el que tiene que definir cuando la CEPRELA remite, si es que considera que hay mérito para la investigación. Pero el Banco de Fomento hizo lo que debió hacer y mucho más de lo que correspondía. Así que para mí es una explicación más, me encanta explicar y lo voy a hacer hasta que siempre sea necesario, porque es la verdad y la verdad siempre llega. Tardó un poco en llegar, pero ahí ha sido contundente. Hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia y esa es la explicación. Carlos, última, y muchísimas gracias por tu gentileza. Yo te estoy preguntando esto porque me parece que por ahí viene
Me parece excelente, Enrique. Yo me puse ya a disposición no, de quienes cuestionan y me encantaría hacerle un careo también a ellos y un cuestionamiento y cómo también ellos manejan sus finanzas y van a entender mejor de esa manera. el punto es el siguiente nomás. Oye, hay una chance, ¿verdad?, de que la intervención termine diciendo que la cosa está bien. Yo no digo que ocurra, digo, hey, acá hay una chance de que pase esto. Ahora, creo que la opinión pública que está siguiendo el tema, no es obligatorio que todo el mundo siga esto, pero la gente que está siguiendo, tiene una evidencia de resultado. Voy a parafrasearte un poco, Carlos, y yo no soy técnico, te estoy copiando términos, o sea, no tengo ningún... Pero tiene una evidencia de resultado que es, y yo me atengo a lo que dijo Álvaro Grau aquí ayer. ¿Ayer? Sí. Que es la siguiente. Nosotros tenemos una serie de colocaciones de bonos que hizo el intendente de Asunción y hoy, anoche por lo menos, hoy 12 de junio, a las 20:35, no se está pudiendo cumplir ni con los intereses. O sea, ni con los intereses. Y esto lleva a la segunda cuestión, y voy a usar los números que trajo ayer Álvaro. Intereses que además en sí mismos ya son harto sospechosos. Porque por 368.000 millones terminarán pagando los contribuyentes de Asunción 950.000 millones. Entonces hay, digamos, se colocaron bonos ofreciendo unos intereses que a cualquier banquero, vos sos mucho más banquero que yo, a cualquier banquero le llamaría la atención, che, espera un poco, ¿por qué estás ofreciendo este nivel de intereses? Y esta es una situación que, según explicó Álvaro, está en curso. Por eso es que creo, y aquí termino, perdón por dar todo el contexto, Carlos, es nuestra última pregunta. Ahí es donde yo creo que, no sé si hay chance para que se diga que la cosa está bien. No sé si hay chance para que se diga que la cosa está bien al término de 90 días. ¿Qué opinas? Mira, Enrique, yo escucho mucho todo lo que se dice y tomo nota, como es mi costumbre, anotar todo y evaluar después quién dijo, por qué dijo y en base a qué, ¿verdad? Y más todavía cuando se trata del ejercicio profesional en donde uno, y por suerte nuestra profesión, Enrique, las ciencias contables para mí, por eso es la mejor ciencia, porque ahí no hay subjetividad. Todas esas especulaciones que se tejen, que tienen argumentos políticos muy débiles, porque no son ni siquiera coherentes ni mucho menos sólidos para poder aguantar una discusión sostenida por documentos, que es la que yo tengo. Entonces es muy fácil derrotar esos argumentos. Y lo que te quiero decir para responderte es, cuando vos evalúas una empresa, presiones van a haber, aunque no estés en el escenario político. Una presión no es solamente que alguien te diga, vamos a ayudarle a este. No. Una presión es que te pongan plazo para entregar tu informe, que no te pasen la información que necesitas para que vos apuradamente agarres y emitas un informe. Pero nadie va a emitir un informe con una conclusión limitada. Por eso la limitación hace de que el informe pueda ser con un dictamen en limpio o un dictamen con salvedad determinada o indeterminada o una abstención de opinión, ¿verdad? Si a mí no me entregan absolutamente nada, no tengo que opinar, me abstengo de opinar. Si a mí me entregan una documentación con limitaciones, yo voy a puntualizar las limitaciones que tuve y voy a decir, no pude hacer el inventario, no puedo hablar de la disponibilidad, no me entregaron la chequera, ni no tuve acceso a ningún depósito ni extracto, no puedo hablar del rubro de disponibilidad. No me entregaron la cuenta de proveedores, no puedo decir
si estos gastos fueron a pago de proveedores que ni siquiera reviso y está en el pasivo, entonces estoy limitado de observar esa situación. Y entonces no puedo opinar, porque eso sería irresponsable y muy poco profesional. Entonces, la presión es una cuestión política que para este trabajo y en cualquier ejercicio profesional de las ciencias contables absolutamente no tiene incidencia. Acá es la integridad, la ética y el ejercicio profesional enmarcado dentro de todos los delineamientos que establecen las disposiciones que rigen la materia.